Live, el canal de la gente que empoderará a todos los chilenos. Nuestro espíritu es democratizar la democracia, democratizar el conocimiento, economía, política, actualidad, salud y emprendimiento. Más de 10 millones de espectadores al mes. Aprende, comenta y participa. Conéctate al canal más empoderado de Chile. Disponible ahora a través de nuestras redes sociales. PDG Live. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo te va, Joe? ¿Está ahí con el micrófono silenciado? Ahí sí. Ahora sí, tenía que apretar un botoncito para sacar el micrófono. ¿Cómo está, querido amigo personal y profe Jorge Rojas, candidato a diputado? Lo vi en terreno, ¿ah? Este fin de semana largo parece que no fue tanto de tanto relajo para usted, ¿ah? No, por supuesto. O sea, lo importante aquí es estar siempre en terreno, estar con las personas, escuchar, digamos, sus inquietudes. De hecho, hoy día, este fin de semana, estuvimos con una pizarra, estuvimos ahí en una feria en la comuna de La Granja, y la verdad es que fue mi sueño hecho realidad, estar hablando de la importancia del precio del dólar en la feria. O sea, cuando yo estaba en Washington estudiando mi doctorado, yo les contaba a mis compañeros del programa que uno de mis sueños era democratizar el conocimiento económico, que era llevarlo a todas partes, no solamente en la universidad, en los colegios, sino que también, claro, digamos, hacer economía popular. Y bueno, finalmente este fin de semana ese sueño se hizo realidad, y la verdad es que estábamos re contentos con el equipo porque la recepción fue muy, muy buena. O sea, ¿Cuáles eran las principales preguntas que hacía la gente en la feria, profe? Mira, las principales preguntas tenían que ver con las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Importante. ¿Por qué estaban subiendo tanto? ¿Sí? Así que ahí hablamos de la inflación y hablamos de la tasa de política monetaria. Y la otra pregunta que se repetía mucho era el tema de los retiros del 10%, de cómo funcionaban las AFP y por qué no podían, digamos, hacerse un autopréstamo de sus propias platas. Interesante. Y cuando les explicaba, digamos, que las personas le pasan su plata a la AFP se las presta al banco y después el banco se las presta a la misma persona con una tasa de interés más alta de lo que uno se prestaría la plata a sí mismo, eso generaba bastante indignación. Pero ¿sabes qué? Habían personas que decían, mira, la AFP funciona bien, efectivamente ha transformado una manzana en 3, ¿sí? Porque efectivamente hace crecer la plata. Pero ese no era el reclamo de las personas, sino que su reclamo era que cuando están haciendo crecer la plata, perfecto, cóbrame mi 1%, mi 0,6% de comisión, pero cuando pierde, o sea, hay que tratar de alinear los incentivos, porque cuando se pierde, te siguen cobrando el 1% de comisión, entonces... Bueno, eso antes se cobraba, o sea, antes no era así, pues, o sea, también las AFP hacían parte de las pérdidas. Pero esto se modificó en algún momento del tiempo. Exacto, las reformas de Frey y Lagos fueron las que transformaron el sistema en lo que es hoy día, ¿ya? Y de hecho muchas personas tenían conciencia de eso, entonces me encantó, digamos, poder discutir sobre esta temática, porque la gente tiene las cosas claras, ¿sí? Lo que necesitan es un poquito más de orientación, formalizar un poco más el conocimiento en algunos aspectos, pero lo tienen clarísimo. También una persona me preguntaba, mira, yo me doy cuenta de que las cosas están siempre más caras. ¿Cómo puedo yo ahorrar para protegerme de este incremento en los precios? De este aumento en los precios. Me decía, ¿sirve la UF? Y por supuesto que sirve. Si de hecho la UF, cuando se crea justamente con un incentivo al ahorro,
no para pagar los créditos hipotecarios, ¿sí? Por eso una de nuestras propuestas con Franco es la nominalización de los créditos hipotecarios, es decir, que los créditos hipotecarios sean en pesos, ¿ya? De manera de que el riesgo de la inflación se comparta entre el banco y el comprador de la casa, ¿ya? Pero originalmente cuando nace la UEF, nace para incentivar el ahorro, de que la persona mete su platita en UEF y mantiene su poder adquisitivo porque va creciendo junto con la inflación. Entonces, si yo ahorré 2 UEFs que me compraban 10 manzanas, pasa el tiempo y tengo la cantidad de UEFs que me permite comprar las mismas 10 manzanas. ¿Por qué? Porque el valor del UEF crece con la inflación, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo del UEF. Y por eso, si su banco, ¿ya? Y esto es importante, que deberíamos tener un incentivo para que los bancos generen sus depósitos a plazo en UEF. Algunos tienen, otros ya no tienen, pero antiguamente muchos bancos tenían sus depósitos a plazo en UEFs. Y eso era muy conveniente porque la tasa de interés que te daban era real. O sea, a lo mejor era pequeñita, pero al menos te protegía de la inflación, ¿sí? Al menos. Entonces, no, fue súper interesante la experiencia. Oiga, profe, y permítame preguntarle, ¿cuándo se va a repetir esa intervención nuevamente? Todos los fines de semana. Ah, ya está planificado, ya está todo listo entonces con el equipo. Sí, no, de hecho vamos a ir ahora con unas banderas y un pendón, vamos a ir un poquito más preparados, pero la verdad es que vamos a ir con la pizarra. ¿Y van a ir rotando las ferias o van a ir siempre en la misma feria? Sí, vamos a ir rotando las ferias, las vamos a ir avisando los días viernes por nuestras redes sociales. Ahí está, digamos, aquí abajo. ¿A dónde está? Ahí. @Real Jorge Rojas. Sí. Real Jorge Rojas. Sí, en Real Jorge Rojas, por nuestras redes sociales vamos a estar siempre informando en qué feria vamos a estar y respondiendo las dudas de la gente. De hecho, era impresionante porque también tuve la oportunidad de conversar con unas personas que estaban soldando un portón, eran un par de soldadores que lo estaban arreglando y les dije, bueno, si tienen dudas de economía, acá están mis redes sociales, y me dijeron, sí, tenemos una duda de economía, ¿qué va a pasar con el dólar? Y empezamos a conversar y le expliqué de Evergrande, lo que conversamos hace un par de episodios atrás, y le explicaba, si Evergrande, que es la inmobiliaria china más grande de China, y el sector inmobiliario es un cuarto, ya un 25% de la economía china, y que si Evergrande colapsaba, ¿sí? Lo que iba a pasar es que se iban a construir menos casas, menos departamentos, menos edificios. Por lo tanto, el cobre del acero y de otros materiales iba a disminuir. Si esto disminuye, entran menos dólares a Chile y como el dólar se hace relativamente más escaso, entonces el precio va a subir. Y uno de ellos había comprado como a 700 pesos, entonces ya ha ganado más de 100 pesos por dólar. Entonces, si efectivamente colapsa Evergrande, el dólar puede llegar a 850, 900 pesos inclusive. Entonces ahí hay que estar bien atento a lo que pase, digamos, en el sector internacional. Además de lo que ocurre, digamos, en la economía chilena. Así que no, he tenido unas conversaciones, de hecho, andaba con un par de personas del equipo y me decía, oye, vamos. Y es que si me preguntan de economía, ya llevaba como 15 minutos hablando con ellos, pero yo estaba fascinado porque me gusta hablar de economía. Si yo soy un profe... Es muy interesante que el fenómeno que se está dando actualmente con la inflación, con la alza de precios y todo esto, que la gente está queriendo aprender un poco más de economía, que se interesa por el tema al menos. Y en algún momento antes no ocurría eso. Y eso hay que aplaudirlo, la verdad. O sea, hay un despertar progresivo de las personas para querer aprender más. Y sobre todo si tienen a un economista al frente, claro, o sea, mucho mejor. Sí, no, así que estamos contentísimos. Y bueno, y también hablamos del tema de las colusiones, ya de las colusiones que hemos visto a lo largo de los años en Chile, la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias, la colusión del papel confort, y ahora estamos viendo que existiría posiblemente una colusión del gas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para poder resolver estos problemas? ¿Qué propuesta se te ocurre, Joe? ¿Hay una solución, profe, para ese tipo de cosas? O sea, yo lo que creo es que, a ver, una solución que a mí se me ocurre es que de una vez por todas los delitos económicos tengan, digamos, un juicio y un castigo ejemplar
y que ya no permitamos que los delitos económicos pasen por un camino paralelo, digamos, a otro tipo de delito. Yo siento que partiendo por ahí se puede pensar en alguna solución para este tipo de cosas, pero mientras los delitos económicos sean mundo aparte, yo creo, profe, que esto no tiene ninguna solución pronta. Exacto, o sea, mira, como decía mi abuelita, todo tiene solución menos la muerte, ¿ya? Entonces, estos problemas tienen solución y la solución está justamente aquí, en el partido de la gente. Si nosotros logramos ser mayoría en el Congreso, ¿ya? Y tener nuestro presidente también en la moneda, vamos a poder restablecer la pena, el castigo de cárcel para las colusiones, ¿sí? De los grandes grupos económicos, de las grandes empresas, y también para aquellos burócratas que no cumplen bien su papel y que no son capaces de detectar estas colusiones, ¿ya? Que las detectan después de 6-7 años, o sea, qué gracia. ¿Ah? Entonces, nosotros lo que vamos a empujar es un sistema donde se castigue con cárcel a las grandes empresas que se coluden, ¿sí? Y se castigue con cárcel cualquier acto de corrupción. Y también que aquellos que tienen responsabilidad administrativa no puedan ejercer en el resto de su vida un cargo público, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos personas que tienen una responsabilidad administrativa, que es decir, no se robaron la plata, pero firmaron papeles y no saben dónde está la plata, ya como el caso de Yasna Proboste, que tuvo responsabilidad administrativa por $600 millones que no se pudieron justificar y que eso la sacó, digamos, de la actividad pública por 5 años. Nuestra propuesta es que eso sea de por vida, ¿ya? Obviamente que es responsabilidad administrativa. Ahora, si hay una responsabilidad distinta, por supuesto que la pena sea cárcel si es que es corrupción. Porque no podemos seguir permitiendo, ya que las personas que trabajan de manera informal, a lo mejor vendiendo algún tipo de cuestión en la vía pública, vendiendo frutas, jugos, qué sé yo, en la vía pública, muchos de ellos se les confiscan sus cosas, incluso antiguamente algunos de ellos terminaban en la cárcel, mientras que los crímenes, los delitos de cuello y corbata, que le cuestan al Estado millones de dólares en recaudación tributaria, terminen con clases de ética, como fue lo que sucedió en su momento. Entonces no podemos permitir esa desigualdad ante la ley y la cantidad de impuestos que no pagan. Porque bueno, todos saben acá que yo soy de orientación liberal libertaria, lo que significa que no me gustan los impuestos, ¿ya? Pero si tenemos un sistema donde hay que pagar impuestos, entonces todos tenemos que pagar los impuestos, claro. ¿Ya? Y si no queremos pagar impuestos, entonces lleguemos a acuerdo y bajemos los impuestos como corresponde. El impuesto de primera categoría a las pymes y emprendedores, que se baje de un 25% a un 10%. El impuesto a los medicamentos, el IVA, que se devuelva el IVA, ya el 19% del IVA. Devolver el IVA de la canasta básica para las familias más vulnerables, establecer este impuesto negativo al ingreso, que es una de las propuestas que ya he conversado en otros programas, y bueno, pero si los grandes grupos económicos tampoco quieren pagar impuestos, entonces hagamos leyes para que ninguno de nosotros esté financiando tanto el Estado. Pero si no lo van a hacer, entonces que paguen los impuestos que corresponden en lugar de estar llevándose la plata a los paraísos fiscales con este artilugio de que crean una empresa de papel en el extranjero, ya sea en las Islas Vírgenes, en las Islas Caimanes, venden el diseño a la empresa que está en Chile por una cantidad exorbitante de plata. Entonces acá en Chile, como los impuestos se pagan sobre las utilidades, es decir, los ingresos menos los costos, lo que hacen es que inflan el costo de manera de que la utilidad sea pequeñita. Y 25% de una utilidad pequeñita es un número pequeñito. Mientras que en las Islas Caimanes tienen grandes utilidades, pero como el impuesto es de 0%, se quedan con todo. ¿Ya? Ese tipo de artilugios no son ilegales, está ahí hecho, pero deberíamos nosotros legislar de manera que si no van a legislar para que paguen sus impuestos, ¿ya? Porque con esas grandes cantidades de impuestos que no se pagan, podríamos construir hospitales, viviendas sociales, ¿sí? Y la forma de evitar la elusión y la colusión es con pena de cárcel, ¿sí? Si ya sabemos que...
Sí, a mí lo que me pasa, profe, en lo personal con las leyes en general en Chile, es que, tal como conversábamos varios episodios atrás, cuando hablábamos respecto, por ejemplo, al exceso de ministerios, que de pronto no sirven para mucho, en las leyes como que tiende a ocurrir lo mismo. O sea, estamos llenos de leyes que tampoco hay un ente que tenga el peso para poder darle seguimiento, fiscalización, que realmente se cumpla la ley. Entonces, podemos escribir muchas leyes para poder detener estas malas prácticas del grupo económico, pero el poder es tan grande, un poder económico tan grande, que también se encargan de que de alguna manera las leyes no se fiscalicen y no les den cumplimiento. O sea, podemos hacer buenas leyes, pero, profe, ¿qué pasa si exacto. no hay fiscalización? No, que alguien está ahí con el látigo, oye, pero ustedes lo hicieron mal, vamos, pero que no lo pasen por alto, tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón, y de hecho en Chile, ya que es un país relativamente más joven que Estados Unidos, tenemos prácticamente el doble de leyes. ¿Por qué? Porque aquí somos un país bastante legalista, que cree que porque se aprueba una ley, entonces las cosas van a dejar de pasar. Y lo que ha sucedido es que muchas leyes se aprueban con un presupuesto, adivina de cuánta plata. Deben ser miles de millones de dólares. No. En Chile se aprueban leyes que tienen un presupuesto de cero. ¿En serio? 0 pesos. No. O sea, se hace una ley y el presupuesto para poder... Me imaginé que era caro, que era costoso, no sé. Y el presupuesto para poder hacer cumplir esa ley es 0 pesos. ¿Sí? Entonces, somos un país que vive aprobando leyes cuyo presupuesto es de 0. Imagínate. Entonces, ¿cómo se va a hacer cumplir una ley si el presupuesto es 0? Es imposible, porque lo único que se hace es que al empleado público de base se le da más pega por la misma plata. ¿Sí? Entonces no hay ningún incentivo para poder hacer bien la pega. Y por eso es que lo que requerimos es cerrar todos los programas que son ineficientes y fusionar ministerios. De nuevo, Estados Unidos tiene menos de la mitad de los ministerios que tenemos en Chile. En Chile tenemos 24 ministerios, Estados Unidos tiene 10. Entonces tenemos que fusionar ministerios para poder ver cómo ahorramos dinero, de manera de justamente tener presupuesto para fiscalizar cuestiones que son muy prioritarias, como es hacer que las grandes empresas paguen los impuestos que corresponden. Cuando las grandes empresas se llevan la plata a los paraísos fiscales y dejan de pagar $1.000 millones, son 4 hospitales de alta complejidad los que dejamos de construir. Son más de 20.000 viviendas sociales las que se dejan de construir. Entonces, es una cuestión que realmente indigna, porque para que las personas que nos están viendo lo sepan, la mitad del ingreso del Estado, ¿ya? La mitad de la plata que recibe el Estado viene del IVA, ¿ya? Del impuesto al valor agregado, es decir, de la plata que pagamos todos nosotros, básicamente por comprar lo que sea, ¿sí? Cada vez que compramos algo estamos pagando IVA. Y una de los IVAs que más me molesta, además del de los medicamentos, es el IVA a las viviendas. En Chile cada vez se aleja más el sueño de la casa propia. ¿Por qué? Porque se hizo esta reforma tributaria donde las viviendas nuevas tienen que pagar IVA. Y eso, la verdad es que no sé cómo beneficia a la clase media, porque le estamos haciendo más caro el crédito hipotecario, que se cobra en UEFs, ¿sí? Y que con una inflación galopante, como lo que estamos empezando a observar, que solamente en el mes de septiembre la inflación fue de un 1,2%. Todavía falta octubre, noviembre y diciembre, entonces probablemente vamos a pasar el 6% de inflación, lo que va a hacer que es muy probable que el Banco Central de aquí a diciembre vuelva a subir la tasa de interés, y eso va a repercutir en una tasa de interés más cara para los créditos hipotecarios. Aquellos que vieron pasar la tasa de interés de un hipotecario de un 1,99%, ya un 2%, fueron afortunados, porque esas tasas de crédito hipotecario probablemente no van a volver en un buen tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar súper conscientes de cómo ayudar a la clase media, ¿ya? Y una forma de ayudar a la clase media no es dándole bonos, porque la clase media no quiere que le regalen las cosas. Ellos trabajan para ganárselas. Y una forma es haciendo su carga tributaria más liviana para que el dinero esté en el bolsillo de ellos, que son sus legítimos dueños, y puedan ahorrar e invertir en lo que esas familias estimen necesario, ¿ya? Y la colusión debe ser castigada con cárcel, y al igual que
la responsabilidad de quienes deberían fiscalizar que las empresas no se coludan. Entonces, vamos a hablar un poquito en el capítulo de hoy, vamos a hablar un poquito de teoría de juegos, ¿ya? Para que vean que la teoría de juegos es la herramienta, ¿sí? Para poder abordar esta problemática. Dígame, Joe. Interesante lo de la teoría de juegos, ya me quedé con ganas de aprenderlo, vamos a profundizarlo eso, y solamente una acotación para ir cerrando esta suerte de introducción. Con respecto a la colusión y la corrupción, yo he escuchado varios comentarios en la calle, profe, de personas que dicen que estos conceptos, ¿verdad? O estos comportamientos son casi parte de la naturaleza humana. Es como que dicen, oye, pero la corrupción existe en todos lados. O sea, como que uno va a un lugar, le tira unas 5 luquitas al mesero para que te eche un poco más de piscola, ¿me entendí? Como que claro. hay una como corrupción. Cuando uno va a un matrimonio, ¿verdad? Cuando claro. tú vayas al matrimonio, lo primero que hacía es acercarte al mesero y le pasáis unas 5 o 10 luquitas. Oye, ahí para que con cariño, ¿me entendí? Claro, y después, oye, y al final te van 5 o 10 luquitas más, y ahí tú llegas con la familia y te atienden como rey. Pero son buenas, eso es teoría de juego, pero ahí lo vamos a hablar más. Si usted lo piensa, eso es una especie de corrupción. Y el tema de la colusión también existe mucho, o sea, existe en los grandes grupos económicos, que uno los ve que son miles de millones de pesos, pero también uno puede ver de pronto en un barrio, por ejemplo, no sé, el barrio Franklin o Makes, cuando uno va a comprar a Makes, por ejemplo, en Navidad, uno va a comprar una muñeca o un juguete y tiene, no sé, vale Luca, y el del frente ya vale Luca también, y como que entre ellos también se ponen de acuerdo, pero ya a nivel local, y eso también es una suerte de colusión. Solo que no es tan grande, es más pequeña. Es que eso es lo interesante. O sea, la teoría de juegos y la economía viene a salvarte de esa situación, porque puede que sea colusión, como puede que no lo sea. Interesante punto. Entonces, la gente piensa eso y dice, no se va a acabar nunca, porque la corrupción y la colusión son casi cosas naturales, son cosas humanas, digamos, del comportamiento humano. Y eso es súper cierto, pero nosotros podemos incentivar a que ese comportamiento no ocurra. Porque efectivamente, o sea, si tú dejas las cosas así solas, sin ningún tipo de regulación, lo que tú tienes que apelar a que sean seres humanos muy éticos, ¿ya? Así como tener un ejército de madres Teresas de Calcuta, de Padre Hurtado, lo cual es un poco utópico, ¿sí? Es un poco utópico pensar de que todos van a ser personas muy éticas, muy bondadosas, porque de todo hay en la viña del Señor. Entonces, para evitar que se genere la colusión de las grandes empresas o de las empresas en general, y evitar que ocurra la corrupción de los funcionarios públicos, entonces lo que hay que hacer es incentivar. ¿Y cómo se incentiva? En este caso, uno puede incentivar a través del castigo. Porque si tú sabes que tu castigo va a ser pagar una multa que es más pequeña que la plata que ganaste coludiéndote, o que el dinero que ganaste con la corrupción, obviamente que qué incentivo tienes. O sea, si ganaste 100 millones de dólares y la multa son 50, te quedaste con 50, entonces no hay ningún incentivo a no hacerlo. Si más encima la multa no es ni la mitad, sino que son 20 millones de dólares, y te quedáis con 80, y el otro castigo es ir a unas clases de ética, o sea, no vaya a tener ningún incentivo a no coludirte o no corromperte. Entonces lo que hay que hacer es castigar de una manera que efectivamente no te gusta, ¿ah? Y que es cárcel. Y no cárcel, digamos, con piscina y cancha de tenis, sino que cárcel. ¿Ah? Cárcel como cualquier otra persona que comete un delito. Ahora, en otro episodio podemos hablar de cuáles son las condiciones de la cárcel, pero la idea es que todos los delitos deberían ser castigados de manera similar, porque lo que nosotros queremos es que la gente no se comporte de esa manera, ¿ya? Entonces, nosotros podemos aliviar el problema de colusión y de corrupción, y para eso necesitamos tener un Estado ágil, ¿ya? Un Estado ágil, un Estado inteligente que sea capaz de detectar oportunamente cuando hay señales de colusión, ¿ya? Y no este Estado mórbido, ¿sí? Porque nosotros tenemos un Estado con obesidad mórbida, reactivo, que es lento, es reactivo, es como estos animales que tú les pegáis y pasan como 5 minutos y dicen ¡ay! ¿Sí? O sea, y es lento para moverse, es como un perezoso. Claro. Estos perezosos que están ahí en la Amazonía. Anda con sueño todo el día, Anda con sueño todo el día. O sea, se necesita un Estado ágil, dinámico, ¿sí? Eficiente.
en buena forma. Vigoroso, vigoroso. Vigoroso, exacto. Exactamente. Y eso no lo vamos a tener nunca si tenemos 24 ministerios. Claro. Y hay algunos que quieren crear otro ministerio más, como si la creación de ministerios resolviera realmente algún problema. O sea, Estados Unidos tiene 10 ministerios y es la potencia mundial. Y son 50 estados y son 360 millones de habitantes. Entonces, tenemos que ver cómo incentivamos, ¿ya? Y una forma de incentivar es lo que... Entonces, ahora vamos a entrar con el tema de teoría de juego. ¿Ya? ¿Qué teoría es la teoría de juegos? ¿Qué es exacto, le iba a hacer la pregunta, profe, porque suena como la teoría de juego, me imagino, no sé, Metrópoli, la carta, dama, no sé, algo así, como juego, bueno, hay mucho de eso, Por ejemplo, uno de los ejemplos típicos que se hace para enseñar teoría de juego es el piedra, papel o tijera. Piedra, mira, papel así o tijera. de simple. Ese es uno de los problemas clásicos que se enseña en teoría de juego. Y bueno, hay otros mucho más complejos, como el caso del ajedrez. ¿Ya? Y por eso es que a mí me gusta mucho el ajedrez, y me gustaría que el ajedrez fuera casi un ramo dentro de la educación básica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ajedrez enseña mucho, ¿sí? El ajedrez enseña mucho cómo poder anticipar situaciones, enseña todo lo que tiene que ver con la estrategia, ¿ya? Entonces, y la teoría de juego se basa en eso. Se basa en acciones, estrategias y resultados. ¿Ya? Entonces, uno tiene, digamos, ese marco teórico. Por ejemplo, hay un libro que me encanta que se llama Estrategia, que es de Watson. ¿Ya? ¿Ya? Y en la primera página empieza a introducir el tema e introduce teoría de juegos con un ejemplo. Que dice, van dos amigos de camping y un amigo muy preocupado le dice al otro, escuché un oso. ¿Qué pasa si se viene el oso para acá? Y el otro amigo le dice, yo no estoy tan preocupado porque corro más rápido que tú. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué aquí voy con esto? Que cuando este amigo dice, yo no estoy preocupado porque corro más rápido que tú, es que en la eventualidad de que aparezca el oso, claro, van a salir corriendo los dos, y cuando el oso atrape a uno, no va a tener tiempo para seguir persiguiendo al otro. Entonces, por eso le dice, yo no estoy preocupado, corro más rápido que tú. Ese es como el primer ejemplo de qué se trata la teoría de juego. Qué buen amigo, yo no voy con ese amigo al camping al tiro. Me busco otro amigo. Es que, pero mira, ese es súper buen punto, porque ¿qué se asume? Se asume que en general, en la mayoría de estos juegos, los participantes, ya los jugadores que se llama, tienen un interés egoísta. Entonces uno no necesita, digamos, y es muy útil porque cuando uno diseña política pública, uno la diseña pensando en el peor caso posible. ¿Y cuál es el peor caso posible? Es que los participantes, las personas, tienen un motivo, ya una motivación egoísta. ¿Ya? Velen por sus propios intereses y nada más. Velan por sus propios intereses. Y bueno, si lo que nosotros hemos aprendido es que justamente las empresas velan por sus propios intereses. Tal cual. Y los gerentes y los dueños de esas empresas así lo hacen. Entonces, ¿cómo nosotros podemos...? Profe, sí. Una preguntita antes de seguir desarrollando. Ese libro, Estrategia, sirve para estrategia no solo económica, me imagino que también es un libro de estrategia para la vida en general, ¿o no? Sí, mira, la verdad sirve es que como base, digamos. La teoría de juegos te sirve como para aprender a pensar de cierta manera. Entonces te permite anticipar los movimientos del jugador opuesto, ya del adversario. Igual te hace como pensar un poco mal del mundo, digamos, pero, claro. Pero esa es la concepción a la segura, ¿sí? Ahora, si uno de repente se equivoca y la persona resulta que es sumamente generosa, como el padre Hurtado o la madre Teresa de Calcuta, bueno, mejor para uno. Pero si no, te permite, digamos, anticipar distintas estrategias. Entonces, es súper, súper bueno. Y ese libro particularmente, que se llama Estrategia de Joel Watson, es un libro que lo puede leer cualquier persona. O sea, es un libro que está escrito de una manera que es muy intuitiva, está muy bien desarrollado, tiene muchos ejemplos que son muy, muy buenos. Entonces, nosotros lo que queremos es evitar que las empresas se coludan, ¿ya? Y para poder hacer eso, utilizamos teoría de juego para diseñar una política pública, o una ley más bien. ¿Cuál es esa ley?
que si, por ejemplo, si se detecta que estas empresas se coludieron, uno le puede entregar lo que se llama delación compensada, que si la empresa entrega evidencia de cómo se coludieron, o de si sobornaron, o si hubo un acto de corrupción por parte del fiscalizador, ¿sí? Entonces se le rebaja la pena. ¿Sí? Entonces tú le rebajas la pena si la empresa confiesa y delata a otros. ¿Ya? Y lo mismo en el caso del burócrata o del funcionario público que no hizo la pega de fiscalizar adecuadamente, ¿sí?, a la empresa, ¿ya? Porque igual llama mucho la atención de que se descubran todas estas colusiones años después de que, o sea, llevan años funcionando de manera coludida y de repente, pum, explota, se destapa la olla. Entonces llama la atención de que no se haya detectado eso antes. Entonces, y también al mismo tiempo el burócrata, si confiesa, ¿ya?, y delata a otros, también se le baja la pena. ¿Y qué ocurre con eso? Que vas a tener un montón de personas delatando a otros para poder tratar de salvar su pellejo. Porque si en lugar de ir 10 años a la cárcel, le ofrece ir 5, va a tener un fuerte incentivo para justamente delatar a las otras empresas o los otros funcionarios públicos involucrados. Y esa es la mejor forma de hacerlo. Y es súper importante restablecer la cárcel para los delitos económicos, porque ya es un absurdo. O sea, hemos tenido tantos casos y ahora existe la posibilidad de que tendríamos otro caso más, que es el del gas, donde Correcto. Las empresas tendrían en exceso de utilidad cerca de $200 millones por año. 200 millones de dólares equivale a un hospital. Tal cual. Equivale a un hospital. Entonces, tenemos una salud pública congestionada, tenemos un problema habitacional, tenemos el problema de pensiones. O sea, nosotros podríamos resolver varios de estos problemas fiscalizando de que efectivamente las cosas se hagan como debe hacerse. Una de las grandes propuestas de nuestro partido, el Partido de la Gente, es justamente que bajar el sueldo de los sueldos millonarios del Estado a 5 millones. Si nosotros bajamos los sueldos a 5 millones, vamos a tener alrededor de 3.500, 4.000 millones de dólares adicionales. Eso significa que la pensión básica solidaria la podríamos multiplicar por 2 o 3. Entonces podríamos subir la pensión básica solidaria, la podríamos subir sin mucho problema a 400 lucas mensuales. Pero no va a faltar el que diga populista, ¿cierto? Pero no es populismo, es realidad, ¿ya? Es algo que efectivamente se podría hacer, pero para ello se necesita voluntad política, se necesita transparencia, ¿ya? El autor es Joel Watson, ¿ya? Están preguntando ahí en libro Estrategia, sí, hay harto comentario. Ahí el estamos... libro Estrategia. Sí. Entonces, eso es, o sea, nosotros tenemos que, ya estamos aburridos de las colusiones. Los que se coluden son los empresarios, ¿sí? Entonces, los empresarios, ellos son los que están destruyendo la libre competencia. Ellos son los que llevaron al país al estallido social, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera tanta molestia este abuso permanente en contra de la clase media, la clase trabajadora, que obviamente, si institucionalmente no se pueden manifestar, se manifestaron de una manera distinta, ¿ya? Entonces, nuestra propuesta es que se manifiesten institucionalmente a través de los candidatos y candidatas del Partido de la Gente. ¿Por qué? Porque no somos un partido financiado por los empresarios, ¿ya? El candidato de los empresarios es otro, ¿ya? Que fue Banco... Hay varios otros también. Sí, pero hay uno que definitivamente tiene como una pata de tiranosaurio marcada en la frente, así como... porque la cantidad de plata que tiene detrás es impresionante. Y fue presidente del Banco Estado, ganaba 16 millones mensuales. ¿Ya? Y hay otro que no sabe nada de economía, ¿sí? Entonces, no sé qué es peor.
En algunos comentarios decían ahí que, que pasara ese candidato a acá a aprender un poquito de economía antes de entrar a un debate o una entrevista. Sí, no, yo ya me ofrecí para enseñarle economía a él. Sí, lo vi en redes sociales, lo vi. Y también a su asesor económico, ¿sí? Que critica los tratados de libre comercio y nunca se ha leído uno, ¿ya? Y son largos. Sí, es verdad, es tedioso leérselo y todo, pero si vaya a criticar una cuestión, entonces debería, digamos, leerlo, ¿ya? Aunque sean 300 o 400 páginas. Entonces es súper importante que estemos bien informados. Y, por ejemplo, una cosa que es un paréntesis que quiero mencionar, de que TVN, el canal de todos los chilenos, pero que no... De todos, muy entre comillas, profe. No permitieron que fuera Franco Parisi al debate el día de hoy, que va a ser en un rato más. Estuvo perdiendo plata por 6, 7 años, ¿ya? Y perdía del orden de los 9.000 millones de pesos al año. Profe, ¿andaba por ahí con el Transantiago o el Transantiago sigue siendo más el forado, digamos, el hoyo más grande? El Transantiago es bastante más grande. No tengo, como diría el candidato presidencial, no tengo el número en este momento, ¿ya? Pero es más significativo, porque son millones, pero de dólares. Estos son 9.000 millones de pesos, ya que igual es como una Teletón completa. O sea, totalmente. Sí, entonces sí, sigue siendo una magnitud significativa. Pero claro, tú tienes que el canal de todos los chilenos, que nosotros lo financiamos, hemos pagado impuestos, no dejó que nuestro candidato estuviera ahí para poder expresar sus ideas. Entonces tenemos esa situación que me parece bastante desafortunada, porque es un canal que financiamos todos nosotros con nuestros impuestos y que le pagamos a harta plata a los lectores de noticias, ¿sí? Más de 10 millones de pesos por leer noticias. Por leer un prompter. Por leer un prompter ahí. Y leerse el diario un poquitito en la mañana. Exacto, y bueno, yo te he visto a ti leer el teleprompter también y lo lees bastante bien. Gracias, profe, muchas gracias. Me gustaría saber si también ganáis como 10 palos para ver si te rajáis con una saída. Estoy muy lejos de eso, me falta ahí hacer más lobby en los medios de comunicación, pero bueno. Como no soy así, me quedo acá. Bueno, una reforma súper importante es que TVN, el canal público, se transformara en un canal de servicio público. ¿Sí? En un canal que entregara contenido de calidad educativo para nuestros jóvenes, los que están en la educación básica, en la media. Y estoy seguro que a lo mejor si te pagáramos, no sé, 1/3 de lo que ganan estas personas, te tendríamos ahí feliz leyendo las noticias también. Y así con todos los rubros, profe, no se olvide. Eso lo dijo Franco el 2013. O sea, si reclutamos a las personas expertas o especialistas en cada área y a esas personas los ponemos a cargo de la dirección pública, la cosa sería diferente, pero tenemos a muchos apitutados, amiguismo, el familiar de tal persona que no tiene idea. Exacto, y solamente por tener las redes correctas. Y el canal público, TVN debería, por ejemplo, habría un programa que me encantaría que tuviera TVN, que es como un programa de ajedrez, ¿ya? De hecho, aprovecho de publicitar un canal de YouTube de un amigo que se llama Partidas Inmortales, que es un canal de ajedrez, ya es un canal de ajedrez. Podríamos tener, por ejemplo, en TVN un programa de ajedrez para que los niños aprendieran a jugar ajedrez de pequeño, porque el ajedrez es pura estrategia. Podríamos dedicar un programa para introducir un poco el ajedrez, un día lunes, para que las personas que nos siguen, la familia PDG, puedan aprender también las bases del ajedrez. Pues estaría bueno, ¿no? Podríamos tener ahí algunos... Bueno, de hecho el PDG tiene un programa de ajedrez, pero podríamos traerlo acá y colocarlo en el contexto. Claro. Mira, aquí Américo nos sopla los sábados a las 11 de la mañana. Ahí hay un poder del ajedrez. Mira, ahí está, ya buenísimo. Pero igual podríamos traer a uno de estos ajedrecistas para que conversáramos sobre el ajedrez, pero en este marco teórico de lo que es la teoría de juego, ¿ya? Y que nos permite, digamos, justamente diseñar estas estructuras de leyes donde todos empiezan a delatarse, y el que no se... Y si alguno no delata o no confiesa, pero lo pillamos, ese tiene que tener las penas del infierno, que es una gran cantidad de años de pena de cárcel. ¿Ya? No, entonces, y una cárcel real, profe, no una cárcel con ahí, con TV. No, pues una cárcel con piscina, real. Porque en este país todavía quedan cárceles con piscina, con cancha de tenis. Con privilegio. Y es como, o tenemos ese tipo de cárcel para todos, o no la tenemos para ninguno.
Tal cual, ¿sí? así tiene que ser. Entonces, ley pareja no es dura. Y había otro tema que a mí me parece escandaloso y que tiene que ver de nuevo con otra institución pública, que es el Banco Estado. El Banco Estado no te puede cobrar 300 pesos cada vez que hace un giro. O sea, es ridículo, es absurdo que el Banco Estado te esté cobrando 300 pesos cada vez que hace un giro. Si hay plata? un costo, Disculpe, disculpe, parezco ya Mochati a esta altura, pero ¿cuánta sí, plata usted sabe? ¿Cuánta plata cuánta plata recauda Banco Estado con solamente los 300 pesos del giro de cajero automático de los chilenos? ¿No sabe? eso te iba a comentar. O sea, justamente ellos dicen que es para cubrir gastos operacionales. ¿Sí? Ya. Pero, ¿por qué mejor no bajamos esos sueldos millonarios que tienen, especialmente los que son de cargos de confianza política? Y en vez de estar cobrándole a una persona que tiene una cuenta en el Banco Estado porque quizás no puede tener una cuenta en otro banco, porque no cumple con los requisitos, porque en lugar de estar castigándolo y cargándole la mano con 300 pesos por giro cuando tiene la necesidad de hacerlo, ¿por qué mejor no bajamos los sueldos y ese gasto operacional no se lo cobramos a las personas? Es cierto que existe el tema de que uno puede ir al supermercado y pide vuelto, hay formas de poder evadir este cargo, pero no todo el mundo lo sabe y en algunas ocasiones quizás no tienes la posibilidad de poder hacerlo tampoco. Entonces me parece súper importante revisar todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y nuestro presidente, o sea, nuestro candidato a presidente, Franco Parisi, él tiene propuestas relacionadas con todo este tipo de cosas, ¿ya? Propuestas que yo apoyo, que apoyo con convicción, porque creo que a la clase media usualmente no se le estira la mano, ¿sí? De hecho, muchas personas de clase media no recibieron casi ningún tipo de ayuda durante la pandemia, muy pocos recibieron bonos. Y de nuevo, aquí tenemos todo el tema con los emprendedores. Yo conversaba este fin de semana con un emprendedor, me decía, mira, yo tengo una multa y la quiero pagar, pero voy al servicio de impuestos internos y me tramitan y no me dan un mecanismo para poder pagar. Entonces, necesitamos funcionarios públicos más ágiles, más eficientes y tener protocolos mejor definidos, ¿sí? De manera de que el Estado no sea un obstáculo permanente, ¿sí? Porque tenemos eso, o sea, el Estado no es la solución, es parte del problema, es parte de la estructura que entorpece el desarrollo de las personas, ¿ya? A través de estas situaciones que ocurren con el servicio de impuesto interno, o lo que hemos visto en algunos colegios, que es derechamente adoctrinamiento. En un colegio no deberían adoctrinarte ni a la izquierda ni a la derecha, deberían enseñarte cosas técnicas que te van a permitir acceder a una mejor calidad de vida. Y eso va a hacer que tengamos más libre competencia, que tengamos más emprendimiento, que tengamos más crecimiento. Nosotros tenemos que bajar los impuestos a los emprendedores y a las personas. Y también, ¿por qué no decirlo?, a las grandes empresas, pero que paguen lo que tienen que pagar. Si nosotros bajamos los impuestos, va a llegar más inversión extranjera. Vamos a tener un capital extranjero. Por lo tanto, vamos a tener más y mejores empleos para que las personas puedan desarrollarse. ¿Sí? Si nosotros empezamos a colocar barreras, como dice el candidato Boric, de que van a revisar tratados, de que van a subir los impuestos, de que van a hacer una serie van a colocar una serie de barreras a la inversión extranjera, lo que vamos a terminar viendo es un país cada vez más empobrecido. Porque, de nuevo, la teoría de juego. ¿Por qué invierten los extranjeros, los alemanes, los estadounidenses, los ingleses en Chile? ¿Porque nos quieren ayudar o porque quieren ganar plata? Claro, aprendí que hay un concepto importante en la teoría de juegos, el egoísmo de los participantes. Entonces, es por ganar plata, profe. Exacto. Porque, aprendí. ¿Ves? Exactamente. Entonces, si nosotros no le damos los incentivos necesarios a la inversión extranjera, no vamos a tener inversión extranjera. Por supuesto que tiene que estar, digamos, en concordancia con la sustentabilidad medioambiental, pero necesitamos tener inversión extranjera. Y eso va a hacer que tengamos mejores empleos, que tengamos más producción, ¿sí? Y también que las personas tener una cultura del ahorro. Ya tener una cultura del ahorro, porque el ahorro es inversión. ¿Ya? La inversión es capital productivo, son máquinas, son fábricas.
Al tener más capital productivo, lo que hemos visto en la evidencia empírica, ya en los datos, es que se necesitan más trabajadores. Y por lo tanto, si hay más personas trabajando, hay más personas que tienen un ingreso, se necesita producir más. Como se necesita producir más, se necesita más gente trabajando y se genera un círculo virtuoso de desarrollo social y económico, ¿ya? Donde todos podemos vivir mejor. Pero si la inversión cae y el ahorro cae, las empresas necesitan, como hay menos inversión, hay menos capital. Como hay menos fábricas, menos industrias, menos maquinaria, se produce menos. Como se produce menos, los precios tienden a subir, ¿sí? Además tenemos que, como hay menos necesidad de producir, entonces se despide gente, ¿sí? Se va despidiendo gente, los precios siguen subiendo porque hay hay escasez de oferta, como hay inflación y si hay desempleo, entonces empieza uno a moverse en lo que es la estanflación, ¿ya? Que me dan estanflación, que es el infierno de cualquier economista, ¿ya? Nosotros hablamos de estanflación cuando tenemos alta inflación y alto desempleo y con poca producción, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela. Oiga, profe, que se aprende harto con usted en estos programas todos los días lunes en El Poder de la Economía. Realmente aprendí una palabra nueva, la estoy buscando, efectivamente existe, hay una definición y todo. Estanflación, primera vez en mi vida que escucho esa palabra, de verdad. Yo pensaba que era de la jerga de los economistas. Pensaste que estaba chamullando. Por un momento lo pensé, profe, soy sincero, de verdad. Pero mire, y eso es muy bueno, es muy bueno, porque no tienes que creer las cosas solamente porque alguien te las dice, ¿sí? Entonces, suelo hacerlo así, profe. Suelo siempre ir al dato, buscar ahí, darle el doble clic, buscar para aprender realmente cómo tienen que ser las cosas y efectivamente, esta inflación. Sí, siempre hay que tener un sombrero crítico, ¿sí? Todo lo que a uno le digan, siempre lo tiene que pasar por el análisis, ¿sí? Someterlo al análisis. Que reflexionarlo. Entonces, claro, y esta inflación es el peor de todos los mundos, ¿sí? Mira, una cosa que quería usar los últimos 10 minutos era para hablar una pregunta que me hicieron este fin de semana y que me parece súper interesante, ¿ya? ¿Ya? Y la pregunta es... ¿No se recuerda el nombre del vecina o vecino que le preguntó? Se llama Ricardo, ¿ya? Un saludo para Ricardo de la Granja, debe ser, ¿o no? ¿De la Granja? Ricardo de Ñuñoa, ¿sí? De Ñuñoa, perfecto. Sí, Distrito 10, perfecto. Un gran amigo. Estábamos conversando de cómo se abre una cuenta en dólares en el extranjero. ¿Sí? Importante, todos preguntan. Porque es una cuestión importante de saber. Y la respuesta es que básicamente cualquier persona, prácticamente cualquiera, ya puede tener platita en dólares en el extranjero en caso de que ocurra el apocalipsis rojo. ¿Ah? El apocalipsis rojo o bien el apocalipsis ultraconservador de derecha. ¿Ya? Cualquiera de las dos apocalipsis, porque claro, unos les quieren pasar toda la plata a los grandes grupos económicos y los otros no saben administrar plata. ¿Ah? No, es como que se las pasan y ¡pum! Desaparece, se fuma. ¿Ah? Houdini. Y mira, una forma en que el dinero se fuma es cuando la inflación se descontrola. O sea... sí, tal cual. Desaparece. Claro, porque tu plata pierde poder adquisitivo. ¿Sí? Por ejemplo, si la inflación es de un 10%, al principio con 1.000 pesos podías comprar una cierta cantidad de cosas. A fin de año, si la inflación fue de un 10%, para comprar la misma cantidad de cosas necesita 1.100 pesos. Y entonces, si la inflación se descontrola, como lo que pasó en Venezuela el año pasado y tu dinero va perdiendo poder adquisitivo, no podéis, o sea, cada vez necesitáis más y más dinero para poder comprar algo, ¿ya? Y por eso es que Maduro dijo, oye, Winter ya encontró la solución contra la inflación. Dijo, le vamos a sacar 6 ceros a los precios y a los billetes, listo. Cero mata cero, dijo. Cero mata cero. Entonces le sacó cero a su moneda. Y el problema es que la inflación siguió disparada igual, porque esa solución no es ninguna solución. Entonces, para poder refugiarnos de toda esta situación de incertidumbre, etcétera, existen distintos mecanismos para poder abrir una cuenta en el extranjero. Mi recomendación es siempre diversificar. Entonces, uno puede tener una cuenta en el extranjero
donde tiene dólares, pero también puede tener algunos otros activos financieros, como puede ser, por ejemplo, oro, que sirve mucho para refugiarse de la inflación tanto en Chile como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que también tiene algo de inflación. Yo creo, profe, que el oro siempre va a servir para refugiarse de alguna forma, ¿o no? El oro es el activo financiero, digamos, por excelencia para refugiarse de la inflación. Pero en el caso de Chile también conviene usar dólares. Y bueno, para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos hay 3 requisitos, si es que lo queremos abrir como persona. La primera es que debe ser presencial, es decir, que yo como persona debo estar en Estados Unidos. Ya después voy a hablar de la otra solución, ¿ya? Pero es para aquellos que quieren tener una cuenta, no sé, en Bank of America, en US Bank, en Wells Fargo, hay varios bancos. Entonces, la primera es que uno tiene que ir a la sucursal, ¿ya? Entonces, si de repente alguien va de paseo a Estados Unidos, puede aprovechar y se abre su cuenta. La segunda es que necesita acreditar domicilio. Para eso, lo más fácil es abrir una cuenta de teléfono, ¿sí? De teléfono celular, da alguna dirección por donde vaya a estar por 7 días, y con esa cuenta va al banco y su pasaporte, ya necesita el pasaporte. Entonces, llega al banco, entrega, digamos, este comprobante de domicilio, que es la cuenta, digamos, del teléfono celular, que puede ser hasta de prepago, ¿sí? Profe, pero necesariamente tiene que estar en Estados Unidos para hacer el trámite. Para este mecanismo, sí. Después voy a hablar del otro donde lo puede hacer todo online, desde la comodidad de su casa. ¿Ya? Ya. Entonces, va con la cuenta, digamos, en este caso de celular, y con el pasaporte, llega y le dice, I want to open a bank account. ¿Sí? Entonces le dice que, bueno, en general muchos bancos tienen personas que hablan español, así que ya no es ni siquiera tan necesario hablar en inglés. Ah, buenísimo. Sí, no, y tienen traductores. Para nosotros que, usted sabe, profe, Pencil Windows nomás, pues, No, pero hello. Y bueno, y eso es otra cosa que en los colegios es fundamental, el inglés. ¿Sí? Tenemos que mejorar mucho nuestro nivel de inglés en los colegios, pero eso lo podemos conversar otro día. Entonces tú llegas y lo más probable es que te van a abrir tu cuenta, ¿ya? Pero hay que tener mucho ojo con el tipo de cuenta que abres, porque muchas de ellas tienen una comisión mensual, ¿ya? Entonces, pero en general, la mayoría, si tú depositas $1.500 o $2.000, te permite tener la cuenta sin tener que estar pagando la mantención mensual, ¿ya? Pero tienes que tener ese mínimo ahí. ¿Ya? Y bueno, y en los 7 días que pasan, que son los 7 días donde puedes estar tú en ese lugar o a lo mejor en la casa de algún amigo tuyo, te llega el plástico, ¿sí? Te llega la tarjeta de débito definitiva y con esa tú puedes comprar, digamos, en cualquier parte del mundo y lo puedes administrar online, súper cómodo. ¿Ya? Entonces, esa es una forma. La otra forma es abrir cuentas en estos brokers online, pero los que son serios, ¿ya? O también en estas cuentas como PayPal, ¿sí? Entonces existe esta cuenta que es PayPal, que tú también puedes dejar tu plata en dólares depositada ahí y de hecho la puedes usar para comprar tanto en Chile como en el extranjero y tú pagas con PayPal, ¿ya? Ahora, y de PayPal, entonces supongamos que tú no has tenido la posibilidad de viajar al extranjero, etcétera, y quizás no vas a poder hacerlo en mucho tiempo. Puedes ir dejando tu plata en PayPal y de PayPal te la puedes transferir a otro broker online, que hay varios que ofrecen, digamos, depósitos a plazo en dólares. Ya uno de ellos, por ejemplo, es eToro. eToro es para invertir, ¿sí? Comprar acciones, ¿verdad que lo veíamos en episodios pasados? eToro.com, ¿verdad? Exacto, eToro.com. Y así como está eToro, está Nexus y hay otros más, donde tú puedes dejar tu plata, ya que son plataformas para hacer trading, son plataformas para comprar acciones, cripto, etcétera. ¿Ya? Pero también tú puedes dejar la plata en la forma de un depósito a plazo y te la guardan por un año y después lo puedes renovar de nuevo si tú quieres y te deja la plata en dólares. Ahora, ¿cuál es el problema con ese mecanismo? O no problema realmente, sino que desventaja. Que el tipo de cambio te lo cobran súper caro. Entonces, si el dólar está a 800, te lo van a cobrar como a 8.15. ¿Sí? Entonces, es un dólar más caro que el que realmente tú ves en el mercado. ¿Cuál es la ventaja de abrir la cuenta bancaria presencial? Que tú juntas los dólares, ¿sí? Y los compraste a 800 en la casa de cambio, te los lleváis a Estados Unidos con un máximo de 10.000.
si llevas más de 10.000, tienes que llenar un formulario básicamente para decir que no eres un narcotraficante que está llevando dinero de manera ilegal, ¿ya? Porque en Estados Unidos son muy serios con ese tipo de cosas. Entonces tú llegas y depositas tu plata. Y también está la otra posibilidad, que es abrir una cuenta bancaria en dólares en Chile, ¿ya? Y ahí cada banco tiene sus propios requisitos. En general, la mayoría de ellos piden que tengas que demuestres que existe algún ingreso que te llegue en dólares, ¿ya? En general. Ahora, ¿por qué yo pienso en el extranjero, ¿sí? Particularmente en Estados Unidos? Porque el día que Estados Unidos haga un corralito financiero, es decir, que tú vayas al banco y te digan, no puedes sacar su plata, ese día probablemente es porque el mundo se acabó, ¿sí? Entonces andan los zombies en la calle, hay unos extraterrestres con pistolas láser, entonces es muy probable que pase eso. Pero en Latinoamérica hemos visto que el corralito financiero, que es cuando no te permiten sacar tu dinero de tu banco, esto pasó en Argentina, digamos, hace como 10 o 15 años atrás. Ya. Hay antecedentes previos ya. Entonces Latinoamérica es un lugar muy especial, ¿sí? Por eso se habla de hecho tenemos un género literario que es exclusivo nuestro y que se conoce como realismo mágico latinoamericano, ¿ya? Porque pasan cosas increíbles aquí que para los europeos es como realismo mágico. Entonces, y fíjate, le dicen realismo mágico, porque en otras culturas, en otros países parece algo mágico, algo como que no puede ser cierto, pero son cosas que aquí en Latinoamérica sí ocurren. Son una realidad. Son una realidad, ¿ya? Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero quería, digamos, tocar el tema de cómo abrir una cuenta bancaria y cómo ver el tema de los dólares, que es súper importante. Siempre es bueno diversificar, ¿ya? Si usted tiene un poquito de ahorro, es bueno diversificarlo. Ya había una persona también que me encontré en la feria y me decía, mira, yo tengo en fondos mutuos. ¿Ya? Los fondos mutuos, hay cientos de tipos de fondos mutuos distintos, ¿ya? Ahí cada persona tiene que investigar cuál es el tipo de fondo mutuo que está de acuerdo con su perfil de riesgo y tomar la decisión de inversión. Si es para largo plazo, si es para corto plazo, ¿sí? Cuál es el uso que se le va a dar a ese dinero. Entonces, y todos podemos ahorrar, ¿ya? Si uno puede partir con un chanchito, como cuando yo vivía en Cerro Navia, que ahorraba monedas de 10 pesos, y después tomaba esa plata, la llevé al banco, la puse en mi libreta de ahorro, y de a poquito uno puede empezar. En la amarillita esa. Exacto, sí. ¿No? Y da buenos intereses en esa época. Sí. Y yo creo que con el tema de la inflación, si esta cuestión sigue así, claro, cuando te suben la tasa de interés, es verdad, los créditos de consumo y los créditos hipotecarios se hacen más caros, pero también los depósitos a plazo se demoran un poco más en subir, pero también empieza a subir la tasa de interés. Entonces, y el depósito a plazo, la verdad es que es un depósito muy seguro, o sea, un depósito muy seguro, a menos de que quiebre el banco, lo cual es poco probable en esta época. Pero lo ideal, si alguien es totalmente averso al riesgo, es tratar de invertir en instrumentos que estén en UEFs, ya en unidades de fomento. Así que bueno, espero que el programa de hoy haya sido de utilidad. Este programa fue otro programazo como cada día lunes a las 21 horas, El Poder de la Economía. Me voy para la casa con un montón de conocimiento nuevamente, profe, y el llamado y la invitación a que te sigan, profe, en redes sociales, @Real Jorge Rojas, porque hay tips económicos, hay buenos consejos también de finanzas personales, de cómo llevar el presupuesto de la familia. Hay un montón de contenido que tiene el profe disponible en sus redes sociales, así que para que lo inviten y le escriban por interno y lo sigan, @Real Jorge Rojas. Y también, profe, oye, agradecer a las más de 350 personas que tuvimos en línea en todas nuestras plataformas el día de hoy. Así que gracias a la familia PDG que está ahí pendiente. Un saludo para Mario, Omar, Andrés Céspedes, Gianni Morelo, a la gran Isa que nos acompañó, Isa también en el canal de YouTube, Manuel Cuevas, Marcela Espinosa, Cristian87, Vicente Andrés Cauchot. Bueno, un montón de personas que nos dejaron su comentario en el canal de YouTube. Un saludo grande a todos ellos. Revisen jorgerojas.cl también. ¿Ya? Revisen jorgerojas.cl. Si tal cual. Tú puedes transformar Chile, ¿ya? Tú y yo podemos transformar Chile. Vota por mí como candidato a diputado por el distrito 10. Vota por mí, porque eso es. Yo no te voy a decir que voy a transformar este país en el jardín del Edén
lo que sí te digo es que voy a trabajar por ti para que juntos transformemos este país en el país que merecemos, porque yo vengo de la clase media trabajadora. Yo crecí en Cerro Navia, en un pasaje de tierra, ¿sí? Y hemos logrado con mucho esfuerzo conseguir nuestras cositas y salir adelante, ¿ya? Y gracias a las oportunidades que me dio la vida, estudié economía en Washington y ahora estoy más feliz que no sé qué de poder de compartir ese conocimiento en las ferias, en La Granja, en Macul, en Ñuñoa, en San Joaquín y para donde me inviten, ¿ya? Si alguno de ustedes nos quiere contactar, ahí están nuestras redes sociales, nos pueden contactar y nosotros felices vamos a estar yendo a donde ustedes nos inviten. Así que lo admiro profundamente, profe, porque usted ha sabido rajuñar desde abajo, igual que uno, tratando de salir adelante en la vida. Y, profe, hay gente que está preguntando por Franco Parisi. ¿Usted sabe si que en el debate no va a estar, por si acaso? No, lamentablemente no va a estar. ¿Ya? Pero eso es muy indignante. La gente que sigue el partido de la gente, ¿dónde puede ver a Franco ahora? Creo que va a estar ahora a las 10 de la noche. Exacto, a las 22:30 por todas las redes del Partido de la Gente. A las 22:30 por todas las redes del Partido de la Gente vamos a tener un gran foro interregional con nuestro candidato presidencial. Así que puede tener en un lado el debate, que va a estar probablemente medio fome, vamos a tener el que no sabe economía y el que... lo que no va a cambiar nada. Va a estar hablando el que no sabe economía, el otro que te quiere decir cómo vivir, la que saca toda la información de Wikipedia, el que nadie pesca porque ya es demasiado extremo, y el que apoya a los empresarios. Así que vamos a tener 5 medios participando en todas las regiones, ya en todas las regiones de Chile. Así que véanlo a las 2:30. Oye, van a haber 5 medios que van a participar preguntando a Franco, así que va a estar súper entretenido la invitación, 22:30, para que vean a Franco en paralelo al debate, si es que lo quiere ver. Así que ahí está, la invitación hecha para toda la familia PDG. Profe Jorge, nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Gracias, Américo. Soy Joe Santibáñez, también me pueden seguir acá abajito, hago harto pega social. Así que nos vemos, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Esta inflación, así. Crecimiento, así. Eso. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Américo.